Muy buenos días, señoritas, señores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buen día, doctor. Buen Bien, día, muchas gracias, doctor. doctor. Bueno, me alegra mucho. Permítame porque tengo que tomar ¿la foto de qué? Para enviársela a la universidad. Eso, así. Bien. Listo. Bueno, doctores, les comento que ayer tuvimos una reunión con los directivos de la universidad, con el doctor Isaac, el doctor Hoyos, la doctora Juliana, con todos ellos, y nos informaron que ya el Ministerio de Educación ordenó mediante un decreto que las universidades pueden iniciar a laborar con alternancia, así nos dijeron y así dice el decreto. La alternancia es que debemos ir a partir del próximo módulo, a partir del módulo que inicia el 9 de noviembre, debemos ir 2 días a la universidad presencial y 3 días lo debemos hacer virtualmente. No en este módulo, sino a partir ya del próximo módulo. Entonces, pues algunas cosas positivas se dan de esto, porque la gran mayoría de gente está encerrada, la gran mayoría de gente pues ya se le está convirtiendo casi en una situación moral por estar tan encerrados y todo esto. Entonces pues 2 días me parece que son buenos para nosotros poder ir a recibir clases a la universidad. La universidad pues va a proporcionar todas las medidas de bioseguridad. Los muertos, no, después de cuando fallecen se manda el historia laboral. Sí, pero entonces... ¿Cierto? Entonces nos explicaron que pues van a tener todas las medidas de bioseguridad, no vamos a estar en un salón bastantes personas, sino vamos a estar más o menos en un 30% de los estudiantes. No sé de qué manera irán ellos a organizar para que no estemos todos en un mismo salón, pero ya les comunico que a partir del siguiente módulo a este debemos estar 2 días presenciales en la universidad. Eso fue lo que nos informaron ayer. Y esto es por una orden o un decreto que emitió la Secretaría de Educación, también con la anuencia de la Secretaría de Salud. Entonces nos informaron para que nosotros le comunicáramos a ustedes esta situación y esta decisión que ya tomó la Universitaria de Colombia para nosotros poder ir presencialmente. Entonces, para que nosotros vayamos mirando esa posibilidad y para que estemos ya tengamos ese conocimiento para iniciar presencialmente 2 días y así sucesivamente se irá incrementando las clases presenciales para el próximo año. Entonces ya la universitaria nos comunicó eso. Eso era lo que tenía que indicarles. Bien, hoy vamos a iniciar un nuevo tema de vital importancia también para el derecho penal general o para el derecho penal. Hoy vamos nosotros a hablar de las diferentes penas que se dan o se imponen en Colombia. Entonces vamos a mirar las clases de penas, vamos a mirar y a diferenciar esas clases de penas y vamos a mirar también lo que es la dosificación o la dosimetría penal muy sencilla. Entonces, por favor, requiero que tengan a la mano un cuaderno, un lápiz o un esfero porque vamos a llevar a cabo unos ejercicios matemáticos de tercero elemental para poder mirar la dosimetría sencilla. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, que también es importante porque cuando el juez va a imponer una pena privativa de la libertad, teniendo en cuenta el mínimo y el máximo de la conducta punible que cometió esa persona, él se podrá mover entre ese mínimo y ese máximo y nosotros debemos saber y entender esta
dosimetría penal. Bueno, bien, vamos a explicar primero que todo de las consecuencias jurídicas de la conducta punible, es decir, las consecuencias por haber cometido un delito. ¿Cuáles son esas consecuencias para la persona que ha cometido la conducta punible, para la persona que ha cometido un daño a un bien jurídicamente protegido de otra persona? Vamos a mirar cuáles son esas consecuencias. Entonces, la primera consecuencia para una persona que ha cometido una conducta punible, pues viene a ser la pena, ¿cierto? Y en Colombia, según nuestra constitución política, se dice que las penas se pueden imponer con arreglo siempre, con arreglo a la ley 599 del 2000 del libro segundo. Es decir, que hay que mirar la clase de conducta punible que cometió esta persona y mirar también dentro del tipo penal el mínimo y el máximo al cual equivale la pena a imponer por la comisión de esta conducta punible. Bien, en los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad, también se mirará que en cada uno de los tipos penales está tipificada la pena. Ojo, doctores, cuando nosotros miremos las diapositivas que están en plataforma y que también tenemos que mirar sobre la clasificación de los tipos penales, cuando lleguemos a una clasificación que se denomina tipos penales completos, el tipo penal completo es cuando me indica a mí la explicación consciente, una explicación clara, una explicación precisa, una explicación donde me da a entender esa conducta punible y además nos agrega la pena a imponer. Ese es un tipo penal completo. Cuando me hace esa explicación de lo que es el delito y además me da la pena a imponer por ese delito. Hace una explicación clara, precisa, concisa y me indica la pena. A esos tipos penales se le denominan tipos penales completos. Habrán algunos tipos penales completos, incompletos, que son aquellos que a pesar de que me hace una explicación clara, precisa y concisa del tipo penal o del delito, no me indica la pena a imponer en ese mismo delito. Me remite la pena a imponer a otro artículo o a otra parte de nuestro Código Penal. Bien, entonces cuando alguien comete una conducta punible, cuando alguien causa un daño, cuando alguien causa un detrimento a un bien jurídicamente tutelado, que ya hablamos de eso, de los bienes jurídicamente tutelados, pues se le impone una pena. Y vamos a mirar que en Colombia existen unas penas principales y unas penas accesorias. Ojo con ello. Existen penas principales y penas accesorias. Dice que son penas principales. 1, la privativa de la libertad viene a ser una pena principal. 2, la pena pecuniaria de multa. Y 3, las privativas de otros derechos. Son esas 3 penas principales que se dan acá en Colombia. Entonces, privativa de la libertad, 1, pena pecuniaria de multa, 2, y privativas de otros derechos, 3 penas principales, cuando se haya cometido una conducta punible. La privativa de la libertad, pues es cuando el tipo penal o el delito que se haya cometido amerita o la norma o los legisladores cuando crearon la norma, que es la norma auténtica de la cual hablamos nosotros en clases anteriores, cuando esa conducta punible es tan grave y amerita la privación de la libertad en centro carcelario. La pena pecuniaria de multa es principal cuando, ojo, porque la pena pecuniaria de multa también puede ser accesoria. Entonces acá el código nos indica que puede ser principal en el siguiente evento. La pena principal pecuniaria de multa es principal cuando el juez
única y exclusivamente coloca como pena la multa o la unidad multa, como vamos a ver más adelante. Es solamente la multa, ahí se tipifica como principal, cuando el juez coloca única y exclusivamente la pena pecuniaria de multa y no coloca ninguna otra pena. Pero la pena pecuniaria de multa es accesoria en los siguientes eventos: cuando se coloca una pena privativa de la libertad y además se coloca una pena pecuniaria de multa en unidades multa, 10 unidades multa, 15 unidades multa, 30 unidades multa. En este evento, la pena pecuniaria de multa viene a ser accesoria. ¿Por qué es accesoria? Porque primero se coloca una pena privativa de la libertad, ¿cierto? Y además se castiga a quien cometió la conducta punible con una pena pecuniaria de multa, por eso viene a ser accesoria. Y es principal cuando única y exclusivamente el juez impone a la persona que cometió la conducta punible una pena pecuniaria de multa. Ahí viene a ser principal, ¿vale? Decimos que existen unas penas principales también y son privativas de otros derechos. Ahora vamos a mirar cuáles son esas penas principales privativas de otros derechos que también conforman el grupo de penas principales de los cuales nos habla a nosotros nuestra norma superior y de las cuales nos habla a nosotros nuestro Código Penal, la Ley 599. Bien. La pena de prisión se debe tener en cuenta en algunos eventos importantes, porque dice que la pena de prisión deberá cumplir con algunos presupuestos o con algunos requisitos importantes que se van a llevar o a tener en cuenta en el momento de la imposición de esa pena privativa de la libertad. Dice que la pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años, lo que hablábamos cuando vimos lo de la extradición y que vimos la conmutación o cambio de la pena o sustitución de la pena capital por otra. Entonces nos dijimos que en Colombia está prohibidas las penas que vayan a vulnerar derechos fundamentales y eso así lo indica nuestra Constitución Política y nuestra ley penal. Entonces dice que la pena para algunas conductas punibles, para algunos delitos, tendrá una duración máxima de 50 años, excepto en los casos de concurso de conductas punibles. Nosotros decíamos que en el caso de conductas punibles, entonces el juez tomará la de mayor gravedad y a ella se le irá adicionando las otras conductas punibles sin que esto exceda de 60 años, porque en Colombia la máxima pena y por el concurso de conductas punibles es de 60 años. Entonces, hasta acá estamos mirando. De igual manera, la detención preventiva, yo les indicaba, esta detención preventiva no se reputa como pena, porque todavía no se ha encontrado la responsabilidad ni la culpabilidad del presunto delito o conducta punible que haya cometido la persona que se está juzgando en ese momento. Entonces, la pena privativa de la libertad o la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad no se reputa como una pena definitiva, porque recuerden que la imposición de medida de aseguramiento preventiva es por un año. Si durante el año no se ha resuelto esta situación, entonces se impondrá otro año más para la persona que se le haya impuesto esa medida de aseguramiento. Pero yo les indicaba, por el principio de inocencia o la presunción de inocencia, pues para mí no me parecía. Pero ojo, la persona que haya sido privada de la libertad o se le haya impuesto la medida de aseguramiento preventiva, ya sea en centro carcelario o en centro domiciliario, y si durante todo el proceso, durante toda la ejecución del proceso, en la audiencia de juicio oral, se encuentra responsable o culpable a esta persona, pues entonces este año, estos 2 años que ha pagado esta persona privada de la libertad por imposición de medida de aseguramiento, se le descontarán a la pena
principal que le vaya a colocar el juez. Ejemplo, si una persona se le impone medida de aseguramiento y dura un año privado de la libertad, ya sea en el centro carcelario o en el domiciliario, y durante todo el proceso de aquí en adelante el juez se encuentra responsable a esta persona, hablemos por haber cometido una conducta punible de acceso carnal violento, que tiene de 12 a 20 años de privación de la libertad, pues como estuvo y lo encuentran responsable y el juez de pronto lo condena a una pena privativa de la libertad de 13 años, pues entonces como ha cumplido un año o cumplió un año por la imposición de medida de aseguramiento, este año se le descontará a la pena principal, ¿cierto? Porque no es justo que esté privado de la libertad un año y después el juez le coloque otro o 13 años, serían 14 años que esta persona cumplió privado de la libertad. Entonces, a esta persona se le irá a descontar el tiempo que duró con medida de aseguramiento privativa de la libertad, ya sea en centro carcelario o en centro domiciliario. Eso es lo importante que se tiene que indicar acá. Bien, cuando nosotros hablamos de la pena principal, la pena multa, pues la vamos a encontrar nosotros que se está tipificada o está plasmada en el artículo 39 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Ahí nos habla de la pena multa, nos va a indicar a cuánto equivale una pena multa y tenemos que verificar si en el evento que se le imponga esta pena multa es principal o es accesoria, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros miremos esta situación. Bien, hablábamos que existen otras penas principales que son las privativas de otros derechos y que nosotros ya por noticias conocemos y hemos sabido cuáles son esas otras penas principales privativas de la libertad que nosotros hemos escuchado, que sabemos. Por ejemplo, una pena privativa de otros derechos puede ser la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Recuerden que a una persona cuando ha cometido una conducta punible se le priva de llevar a cabo o ejercer algunas funciones públicas, o si es una persona que está ejerciendo estas funciones públicas y es un funcionario público y comete una conducta punible, pues se excluye de que siga llevando a cabo estas funciones públicas y de igual manera se le prohibirá por un determinado tiempo que continúe ejerciendo estas funciones públicas. Esa es otra pena que se considera como una pena principal o también accesoria como la multa, ¿no? En esto también debemos tener en cuenta que si se da una pena privativa de la libertad y fuera de la privación de la libertad se le inhabilita, por ejemplo, para desempeñar cargos públicos durante 2, 3, 4, 5 años, acá estas penas privativas de otros derechos vendrían a ser accesorias, ¿cierto? Pero si se coloca única y exclusivamente la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y no se coloca otra pena, pues entonces vendría a constituirse en una pena principal. Bien, existen otras, por ejemplo, como yo les decía, si una persona cometió una conducta punible y es un funcionario público, pues entonces perderá el empleo, ¿cierto? Perderá el empleo en este evento. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curaduría, ¿cierto? También es otra pena en el evento de que se cometa una conducta punible contra un menor de edad o alguna situación de ellas, pues entonces se inhabilitará a la persona que haya cometido la conducta punible, se le inhabilitará para el ejercicio de la patria potestad, la tutela o la curaduría de ese menor. Se privará de derechos, por ejemplo, de conducir vehículos,
¿cierto? Automotores o motocicletas, cuando por ejemplo la conducta punible que se haya cometido sea un delito culposo en accidente de tránsito. Recuerden ustedes que una de las sanciones es que se le prohibirá o se le suspenderá la licencia de conducción por determinado tiempo, ¿cierto? Eso todo lo determina la conducta punible y también lo determina el juez que conoce de ese accidente de tránsito y el delito que se haya cometido culposo en accidente de tránsito, ya sean unas lesiones personales o ya sea un homicidio culposo en accidente de tránsito. Eso lo determinará y la manera como se cometió la conducta punible. Porque si la persona iba en estado de embriaguez, pues le irán a suspender la licencia de conducción por un tiempo razonable o definitivamente, de acuerdo a las normas de tránsito que se estén dando en ese momento, ¿no? De igual manera, otra pena privativa de otros derechos es, por ejemplo, el hecho de no portar, de no tener armas en su posesión, ¿cierto? Le prohíben el hecho de tener armas a esta persona y también viene a ser una restricción o una pena privativa de otros derechos. Eso también se le prohíbe a la persona, así sea un arma que tenga un salvoconducto o que sea un arma que tiene el permiso para poderla portar, también hará parte de esas penas privativas de otros derechos. De igual manera, se le privará del derecho a domiciliarse o a tener su residencia en algunos lugares o cerca a algunos lugares. La prohibición dentro del territorio nacional, que estén los extranjeros que hayan cometido una conducta punible, se expulsarán del territorio nacional después de que hayan pagado esa pena privativa de esos derechos, que se considera también como una pena principal, la privativa de esos derechos. Bien, entonces vamos a mirar nosotros, y yo les indiqué que debemos tener ahí nuestro Código Penal y nuestra Constitución Política, porque después de que hago estas explicaciones muy generales, para poder reafirmar estos conocimientos, pues vamos a mirar y vamos a leer los artículos a los cuales estoy haciendo referencia. Sin embargo, dentro de estos artículos quedan algunos por explicar. En la medida que vayamos leyéndolos, pues los vamos explicando para que nos quede claro, porque me falta explicar el 38, 38A, 38B, etcétera, y el 39, que es la unidad multa. Entonces, en el artículo 34 del Código Penal, doctores, en el artículo 34, vamos a hablar hoy de ese artículo 34 y vamos a hablar del artículo 35, 36, 37 y 38 del Código Penal, para que nos quede claro cuáles son las penas que se imponen en Colombia. Después de que hagamos esta explicación, vamos a mirar la dosimetría penal. Tomamos algún tipo penal de la ley 599 y vamos a hacer la dosimetría, la sencilla, porque existe otra dosimetría cuando hay concurso de conductas punibles, pero acá nos vamos a demorar por lo menos 2 horas llevando a cabo una dosimetría, por ejemplo, de un hurto agravado, calificado, atenuado, tentado. Entonces, para hacer esa dosimetría debemos tener un tiempo más largo, y esta dosimetría, cuando hay concurso de conductas punibles, la enseñamos en teoría del delito. Bien, el artículo 34, ¿quién me quiere colaborar, por favor, del Código Penal? Yo, doctor, ya lo tengo listo. Bueno, dale. Bueno, entonces dice el título 4 de las consecuencias jurídicas de la conducta punible. Capítulo 1, de las penas, sus clases y sus efectos. Artículo 34, de las penas. Las penas que se pueden imponer con arreglo a este código son principales:
sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como principales. Ujú. En los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad, cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria. Listo. Entonces, mire que acá nos están explicando cuáles son las penas a imponer por la comisión de una conducta punible acá en Colombia. El artículo 35, doctora, me habla de las penas principales. Sí, señor. Penas principales. Artículo 35, penas principales. Son penas principales la privativa de Ros- la libertad de prisión, la Rocío, pecuniaria de Rocío, Rocío, nos regala un minutico, doctor, es que ahí en el artículo anterior usted nos puede ampliar la información en lo que se refiere es concordante con los artículos tercero, cuarto, 35 y siguientes, 88, 89 del Código de Procedimiento Penal. ¿Eso es a lo que se refiere el artículo anterior que leyó Rocío, doctor? Sí, es concordante y ojo también porque es que en una conducta punible ahí nos habla de cuando se hace extensiva también a los familiares, ¿no? Ahí nos habla de que en los eventos de los delitos culposos nos Sí. indica que las penas no privativas de la libertad también tienen consecuencias jurídicas para el autor y sus ascendientes o descendientes. Por ejemplo, en una pena privativa de la libertad en un delito, una conducta punible de un homicidio culposo en accidente de tránsito, si muere la persona que cometió la conducta punible, pues mire que va a alcanzar a los ascendientes y descendientes porque ellos tendrán que Y ahí indemnizar o está la tendrán maquinita que, que Álvaro ¿cierto? nos dijo. Entonces, se puede tener consecuencias para los familiares de esa manera. Ojo, y hay permítame porque no envié el reporte a la universidad, se me olvidó, ya son las 8:28 y no envié ese reporte a la universidad de iniciación de clase. Qué lío, hombre. Es que allá nos toca hacer todo, enviar reporte, dejar filmado todo con audio, y si no tenemos problema. Toca enviar reportes. Y a mí me atropellan los sistemas. Listo. Entonces, así como también hace extensivo en algunos casos o en algunas conductas punibles a la familia, en otros casos, cuando se comete una conducta punible, la víctima no recibirá estas indemnizaciones ni estos beneficios. En el caso de un homicidio, pues miren que la víctima no recibe esa indemnización ni recibe estos beneficios, pero sí sus familiares. Se hace extensivo el beneficio, la indemnización de la víctima a sus familiares, porque en ese evento de un homicidio, la persona que murió, pues no se beneficia de esa indemnización que se le vaya a pedir a la persona que ha cometido esa conducta punible. De igual manera, acá en este artículo nos indica que en algunos eventos, en algunos casos, en algunas conductas punibles también se hace extensivo a algunos familiares para que indemnicen a la persona que ha cometido esa conducta punible. Por ejemplo, en los delitos contra los menores de 14 años que no son responsables penalmente, los menores de 14 años, ¿qué se hace con estos menores de 14 años que han cometido una conducta punible? Pues se les restablecerán sus derechos
y la única sanción es que los padres de ese menor que ha cometido el delito paguen o indemnicen a las víctimas. Entonces, nos hace referencia a que esto se hace extensivo también a la familia. Bueno, bien. El artículo 35 que nos va a hablar de las penas principales. Sí, señor, retomo. Artículo 35, penas principales, la privativa de la libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial. Listo. Entonces, mire que acá el artículo 35 ya nos indica las clases de penas que se van a imponer acá en nuestro país, las principales. Pena privativa de la libertad, pecuniaria de multa cuando no sea accesoria, es decir, cuando única y exclusivamente se coloque única pena de multa a una persona. Por ejemplo, 20 unidades multa, ahorita vamos a mirar el artículo 39. Y las privativas de otros derechos cuando no sean accesorias, las privativas de otros derechos ahorita las vamos a leer y fue algunos de esas privativas de otros derechos que les terminé de explicar hace un momentico, ¿vale? Entonces esas son las penas principales. Artículo siguiente. ¿Quién me lo lee? El 36. Buen día, doctor. Muy buenos días. Artículo 36, penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de prisión y el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido. Es sustitutivo de la multa. Perfecto. Entonces, mire que también tenemos la posibilidad de solicitarle al juez la sustitución de una pena privativa de la libertad en centro carcelario por la domiciliaria, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, si el delito comporta o lo permite, solicitarle al juez que en cambio de dejar a mi cliente privado de la libertad en centro carcelario, me sustituya, me cambie esa pena privativa de la libertad en centro carcelario por la domiciliaria. Eso es lo que nos indica acá este artículo, que la prisión domiciliaria es sustitutiva de la prisión de arresto y un arresto de fin de semana, por ejemplo, que sea privativo de la libertad en centro carcelario, se podrá hacer por otra sustitutiva de multa. Por ejemplo, si a una persona que comete una conducta punible o alguna contravención y tiene un arresto, por ejemplo, de determinado tiempo, se le podrá indicar al juez que me sustituya ese arresto por una pena que vendría a ser una pena pecuniaria de multa. Todo eso se puede hacer. En el ejemplo de la imposición de medida de aseguramiento preventiva y privativa temporalmente de la libertad, ¿cierto? Se le podrá solicitar al juez con función de control de garantías que si bien es cierto que a mi cliente lo van a dejar privado de la libertad en centro carcelario, que por favor me sustituya la pena, la imposición de esa medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario por la domiciliaria, dependiendo, ¿no? Lo que le sucedió al señor Uribe. A él lo han podido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción, lo han podido dejar privado de la libertad en centro carcelario, pero no fue así. Le sustituyeron esa pena privativa de la libertad en centro carcelario por la de su residencia o por la de su domicilio. Eso se puede hacer en materia penal y dependiendo el delito y dependiendo algunas cosas que están tipificadas en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. ¿De qué depende? Doctor, este cambio o esta sustitución de la pena privativa de la libertad temporal, que es una audiencia que se hace ante juez de control de garantías para hacer la imposición de esta pena privativa de la libertad, el fiscal, si vamos a hablar de la
justicia ordinaria, el fiscal le solicitará al juez de control de garantías que le imponga la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario, porque si no lo hace y se deja en libertad a esta persona puede vulnerar los requisitos subjetivos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que son, le dice, su señoría, si deja en libertad a este personaje, podrá ser un peligro para la sociedad, para la víctima, para sus familiares. Todo eso creo que ya lo había explicado en clases anteriores. Si lo deja en libertad, podrá alterar, destruir, ocultar los elementos materiales probatorios de evidencia física. Si se deja en libertad y no le realiza la imposición de medida de aseguramiento, podrá no asistir a las diferentes audiencias o diligencias a las cuales le notifique o le comunique la respectiva autoridad competente, se podrá huir del país o podrá fugarse y no comparecer ante la justicia colombiana. Entonces, por eso el fiscal le solicita al juez de control de garantías que se le imponga esta medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario. Bien, porque siempre los fiscales van a querer que se les coloque la máxima pena a nuestro cliente. Siempre dentro de sus pretensiones, la fiscalía querrá eso, ¿no? Cuando ustedes vean el procedimiento penal, se van a dar cuenta de eso. Entonces, si ya definitivamente a nuestro cliente le van a imponer la medida de aseguramiento preventiva y privativa temporalmente de la libertad en un centro carcelario, pues nosotros debemos abogar por nuestro cliente y solicitarle al juez que decirle su señoría, si bien es cierto que mi cliente le van a imponer la medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad en centro carcelario, le solicito respetuosa y comedidamente que le conmute, le sustituya esta privación de la libertad en centro carcelario por la del domicilio. Toda vez que mi cliente es una persona de bien, toda vez que mi cliente tiene un domicilio, una residencia, toda vez que mi cliente tiene una familia, tiene unos hijos, mi cliente trabaja en tal empresa, todo eso tenemos nosotros que mirar en beneficio de nuestro cliente para que no quede privado de la libertad en el centro carcelario, porque una persona privada de la libertad en un centro carcelario siempre lo he comparado como la vida. Allá es estar uno muerto en vida en un centro carcelario, porque así sea por unos minutos, es aberrante la situación de estar una persona privada de la libertad en un centro carcelario. Entonces se le comunica al juez, se le solicita muy respetuosamente que me le haga esa conmutación, ese cambio de la pena privativa de la libertad en centro carcelario por la domiciliaria. Ojo, si amerita el delito, y dos, si esta persona, si le van a dejar la pena privativa de la libertad en el domicilio, no vulnera los requisitos que les estoy indicando del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Esto es del Código de Procedimiento Penal, la ley 906 del 2004. Ahí están esos requisitos. Entonces se les solicita y debemos dirigirnos muy amablemente con las autoridades. Eso nos indica a nosotros el artículo 23 de la Constitución Política, que nos dice que nosotros podemos dirigirnos ante las diferentes autoridades de la manera más respetuosa para solicitar que nos concedan algo, ¿vale? Eso es importante. Bien, entonces acá nos indica que se puede sustituir la pena privativa de la libertad en centro carcelario por la domiciliaria, etcétera, si amerita el delito, si el delito nos comporta que podemos solicitar eso, o si el fiscal ve que puede vulnerar a esta persona si se deja en libertad. Parece a la derecha. El fiscal ve que se puede vulnerar esta situación, entonces lo podrá hacer, ¿vale? Ay, doctores, ustedes no hacen caso de apagar el micrófono y me quitan el hilo de lo que estoy hablando. Bien, eso es importantísimo que dentro de nuestra materia de penal tengamos acá. Yo siempre les he dicho, doctores,
para las personas que van a especializarse en derecho penal. Debemos conocer toda esta situación y por eso les indicaba que el derecho penal general es la base fundamental de todos los penales que vamos a ver acá durante la carrera, o base fundamental cuando estemos en la práctica. Si no conocemos el derecho penal general, doctores, se nos va a hacer mucho más imposible aplicar nuestra ley 906 del 2004. Y por la misma estructura que yo les decía en la primera clase, acá debemos conocer quién cometió la conducta punible, de qué manera cometió la conducta punible, cuánto es la pena a imponer, si hubo autoría o si hubo coparticipación, si el delito quedó tentado, y tenemos que ver todos esos temas, doctores. Entonces, por eso debemos nosotros entender el derecho penal general, que es la base fundamental y principal de todo el derecho penal. Para aquellas personas que se van a especializar en derecho penal, siempre les he dicho, el derecho es hermoso, pero es mucho más espectacular y hermosísimo el derecho penal. Entonces, esto no quiere decir que les esté insinuando que todos vayan a especializarse en penal, pero es muy hermoso, es muy bonito estar uno en una audiencia defendiendo la libertad como derecho fundamental de una persona. Eso es una situación espectacular. Y si le va a uno bien, mejor. Si le va a uno bien utilizando argumentos jurídicos y aplicando la norma como es, eso es espectacular, porque está uno defendiendo la libertad de una persona, la restricción de locomoción de una persona, fundamental e importante, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a leer el artículo 37 que me habla de la pena máxima en Colombia por unos delitos, pero cuando hay concurso de conductas se aumenta a 60 sin que pueda excederse de 60 años. Artículo 37, por favor. Sí, doctor. Artículo 37. La prisión. La pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas. Numeral 1, modificado por el artículo 2 de la Ley 890 del 7 de junio del 2004. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años, excepto en los casos de concurso. Numeral 2. Bueno, dale. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en el presente código. Numeral 3. La detención preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena. Listo, gracias. Ojo, Ya, de pronto acá en este último inciso se tiende a confundir, porque doctores, ¿qué es computar? Computar es sumar, ¿cierto? Y entonces acá en el último inciso nos dice que la detención preventiva, lo que yo les digo de la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o domiciliario, acá nos indica que primero que todo no se reputa como pena ya definitiva. Es una medida de aseguramiento. ¿Y para qué se hace esa medida de aseguramiento? Para que esta persona no vulnere los numerales del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, para que asista a todas las audiencias y se pueda llevar a cabo y se pueda tener en cuenta el debido proceso. Y fundamentalmente también, ¿para qué? Para que estando privado de la libertad se garantice la indemnización a la víctima. Eso es lo que nos indica la norma, ¿no? Y nos indica la Constitución política. Pero acá al final de este numeral nos indica que se computará la pena que estuvo privada de la libertad mediante medida de aseguramiento. Cuando yo digo computar, pienso, no sé si estoy equivocado, pero es otra situación que hay. A mí me hablan de computar y es sumar, ¿cierto? Por eso yo les digo, no, se descuenta a la pena principal si se encuentra responsable a esta persona estos tiempo que estuvo privado de la libertad mediante imposición de medida de aseguramiento, se le descontará a la pena definitiva.
Por ejemplo, en el caso del señor Uribe, donde se llegue a encontrar responsable mediante todo el proceso, pues estos 2 meses que estuvo privado de la libertad se le descontarán a una pena supuesta. Yo estoy, bueno, presumiendo, si se encuentra culpable y se le impone una pena privativa de la libertad de tanto tiempo, a ese tiempo se le descuenta lo que estuvo privado de la libertad mediante una imposición de medida de aseguramiento. No es que se le computará, no sé si estoy mal, si ustedes qué entienden por computar. Computar para mí es sumar y eso no creo que se entienda de esa manera. Se le descontará lo que estuvo privado de la libertad. Bien. Doctores, vamos a leer el 30 y los siguientes rapidito y los vamos explicando. El artículo siguiente habla de la sustitución de la pena domiciliaria por la de prisión, o lo contrario, la de prisión se sustituye por la del domicilio. Artículo, creo, 38. 38, doctor. Bueno, dale. Gracias. 38. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, modificado por el artículo 22 de la Ley 1709 de 2014. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el juez determine. El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acción de la justicia. Hay un parágrafo, doctor. Dale, léamelo, doctora, tranquila. Parágrafo. La detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión. Listo, gracias. Ojo, miren que también todo tiene sus objetivos importantes, doctores. Si logramos nosotros que el juez nos asigne la pena privativa de la libertad en el domicilio o en la residencia, pues también estamos privados de la libertad o mi cliente está privado de la libertad. No confundamos que cuando nos otorgan este beneficio, el que esté privado de la libertad en el domicilio puede hacer lo que quiera. No, ojo, si está privado de la libertad en el domicilio es igual como si estuviese en el centro carcelario. Acá no podrá salir, tendrá que cumplir con los mismos requisitos como si estuviese privado de la libertad en el centro carcelario. Si esta persona sale de su lugar de domicilio de residencia, la pena que le falte por cumplir la irá a cumplir en el centro carcelario, es decir, se le revoca este beneficio y lo que le quede por cumplir, la justicia lo irá a llevar al centro carcelario. Y segundo, se tipificará otra conducta punible, otro delito, que es la fuga de presos. También se le aumentará a este delito por el cual fue privado de la libertad en el domicilio. Es igual como si estuviese en un centro carcelario. No confundamos, alguna vez privaron de la libertad a un chico, se le dijo, se le explicó, se le informó, no va a salir del domicilio para nada porque tiene estas consecuencias. Se le acarreará, se le sumará otro delito que es la fuga de presos. Llegó la novia por allá del Tolima, se le ocurrió irse para el terminal de transporte, donde en el terminal de transportes y en el aeropuerto es donde más solicitan papeles los miembros de la policía judicial. Le solicitaron documentos y ahí ellos revisan y se dan cuenta que está privado de la libertad en el domicilio. Pues lo capturaron y nuevamente lo enviaron al centro carcelario y le impusieron otro delito que es la fuga de presos. Hay que explicarles, hay que asesorar muy bien a nuestros clientes, hay que decirles qué puede pasar, hay que en cada una de las audiencias, ya sea legalización de captura, formulación de imputación, imposición de medida de aseguramiento, hay que decirles de qué se trata cada una de esas audiencias, cuáles son los contras de cada una de esas audiencias, qué debemos hacer, qué debemos decir dentro de esas audiencias. Esa es una buena asesoría que le debemos indicar.
¿cierto? Y la norma superior y nuestra norma legal nos indica que debemos informarle y asesorar. Esa es la defensa técnica que se debe hacer. Ya que estamos hablando de defensa técnica, doctores, ¿qué diferencia hay entre la defensa técnica y la defensa material? Yo sé que es el primer penal que estamos mirando, La pero ojo, la técnica es la que hace el abogado y la material es la que uno mismo puede hacerse. perfecto. La defensa técnica es la que hace el abogado que ha sido asignado por la Defensoría del Pueblo o que ha contratado de confianza para que le lleve a cabo toda la defensa de sus derechos fundamentales. Y la material, esa la vemos mucho en Estados Unidos, cuando el procesado le dice al abogado que no necesita más de sus servicios y no quiere que le haga un abogado la defensa técnica y la asume el procesado, pero la asume con esa responsabilidad en el evento que exista algunos errores o algunos hierros jurídicos o todo, asume esa responsabilidad el procesado, ¿cierto? El abogado no podrá intervenir, lo podrá asesorar, pero no podrá intervenir, y esa es la defensa material. De igual manera, debemos tener claro, doctores, que siempre cometemos esos errores entre una denuncia y una demanda. Ahí existe también una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si la conocen o si no, la vamos a explicar. La diferencia entre una denuncia y una demanda. La denuncia es de materia penal. La demanda es civil. Materia civil. La demanda Ojo. puede ser civil, laboral, Perfecto. creo que Entonces, familia, pero la denuncia sí es penal. a veces hablamos de una demanda penal. No, doctores. Cuando se habla de una denuncia, siempre nos estamos refiriendo en materia penal, denuncia. Y no digamos denuncia penal, porque estaremos, ¿cómo se llama eso? Exacto, entonces simplemente una denuncia. Si nos hablan de una redundante. Estaríamos redundando. Si nos hablan de una denuncia, sabemos que es materia penal. Y si nos hablan de una demanda, pues es materia civil, laboral, administrativa, toda esa situación. Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso porque inclusive a muchos abogados se les oye decir voy a colocar una demanda penal. No, denuncia. Todo esto debemos ya empezar a conocer algunos términos jurídicos y de esa manera ya nos vamos formando como abogados y vamos hablando como abogados. Yo les indicaba a unos chicos que les estoy dictando ahorita el procesal penal, que es muy hermoso, les decía que se me fue. Bueno, estamos hablando de... se me fue ahora de pronto. Sí, pero ahora de pronto me acuerdo de ello porque en este momento se me escapó. Bien, pero debemos tener en cuenta y vamos formando y conociendo términos jurídicos para nosotros llevar. De esto es que nosotros tenemos la costumbre de hablar de combo y triple combo en las audiencias preliminares o concentradas. Y les digo, no, ya ustedes son abogados, son chicos de octavo semestre, debemos hablar de audiencias preliminares o audiencias concentradas. El combo queda para la cafetería y el triple combo también. Acá son audiencias concentradas o audiencias preliminares que se realizan, se ejecutan, se llevan a cabo ante juez penal municipal con función de control de garantías. Me salgo un poquito para... ¿Por qué? Combo es porque se pueden llevar a cabo el mismo día y la misma hora la audiencia de legalización de captura y formulación de imputación. Son dos, por eso lo llaman combo. Y triple combo es porque se puede llevar en el mismo momento y ante el mismo juez de control de garantías, legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medidas de aseguramiento. Tres, por eso lo llaman el triple combo. No, nosotros ya tenemos que hablar de audiencias preliminares o audiencias concentradas que se llevan ante juez penal municipal con función de control de garantías. Todo eso lo van a ver ustedes en procesal penal, ¿cierto? Bien. Artículos siguientes, 38A, 38B, todos ellos. Artículo 38A. Sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión, derogado por el artículo 107 de la Ley 1709 del 2014.
Listo. El siguiente, doctora. Artículo 38b. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 del 2014. Son Ojo, doctor, requisitos. permítame, doctora. Ojo con estos requisitos. Mediante estos requisitos es que nosotros podemos solicitar la domiciliaria. Ojo, porque si no está incluido acá, no cometamos el error de solicitarla porque el juez nos va a decir, oiga, ¿cómo así que me está solicitando si eso no es un requisito que esté tipificado en nuestra norma penal? Entonces, tengamos en cuenta eso. Leámoslos muy rápido, doctora, por favor. Sí, señor. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Primero, que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos. Perfecto. Segundo, que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2 del artículo 68A de la ley 599 del 2000. Ajá, Tercero, que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. En todo caso, corresponde al juez de conocimiento que imponga la medida de establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo. Cuarto, que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones. A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial. B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia. C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del INPEC para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiera el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Listo. Se deben tener en cuenta estas para poder solicitarle al juez que nos conceda el domicilio de mi cliente, ¿cierto? Pero acá, ojo, hay uno importantísimo y que debemos tener en cuenta que es el arraigo. Cuando exista la captura de una persona que es presunta autor o partícipe de la comisión de una conducta punible, entonces se le debe hacer llenar un formato de arraigo que tiene Policía Judicial, ¿cierto? Que va a realizar la captura. Ese formato de arraigo debe contener nombre y apellidos claros de la persona que está capturando. A eso se denomina identificación. Si hay alguna individualización porque tiene alguna característica en su físico, algún tatuaje, alguna señal, alguna cicatriz, etcétera, debe estar ahí también. Debe indicársele que debe dar la dirección de su domicilio, que si esta persona trabaja, debe estar tipificado ahí el nombre de la empresa y el nombre de su jefe inmediato. Debe indicarse el nombre de su esposa, el nombre de sus... Ese es el formato de arraigo. Es decir, para nosotros poder solicitar el cambio o que se le deje privada la libertad en el domicilio. Porque se sabe que esta persona tiene un arraigo, tiene un domicilio, tiene una familia, tiene un trabajo. Y en el evento que cualquier autoridad competente lo requiera, pues va a acudir a ese requerimiento y no se irá a escapar. Lo que sucede hoy en día con las personas extranjeras venezolanos que cometen una conducta punible y necesariamente se tienen que dejar privados de la libertad mediante imposición de medidas de aseguramiento porque ellos no tienen un arraigo, doctores. Y si bien es cierto que tengan un domicilio, esto no nos da o no nos confirma que vayan a acudir todas las veces que lo requiera la justicia. Ellos serán escapar de acuerdo al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal
y no irán a comparecer ante la autoridad competente porque no tienen un arraigo en Colombia, no tienen donde se pueda ellos manifestar de que sí, en el momento que lo requiera una autoridad competente, ahí están prestos a acudir a ese requerimiento. Eso es importante para la legalización de captura y para la imposición de medidas de aseguramiento. Es importantísimo este formato de arraigo. De igual manera, cuando Policía Judicial hace una captura o realiza una restricción de la libertad del artículo 28 de la Constitución Política, ellos deben hacerle firmar un acta del buen trato. Si el restringido de la libertad por parte de Policía Judicial no quiere firmar, no es su voluntad, Policía Judicial debe escribir ahí que no fue su voluntad del señor fulano de tal que fue capturado, firmarla. Y hoy en día los miembros de la Policía Judicial son muy inteligentes y conocen mucho de esta situación de la captura. Hay muchos miembros de la Policía Judicial que lo llevan a Medicina Legal para que Medicina Legal le haga un examen general, tanto físico como psicológico, y este concepto de este médico que le da, lo lleva a Policía Judicial y lo presenta ante el juez de control de garantías o ante el fiscal que está llevando el caso, donde determina que se trató bien a esta persona y que se cumplió con los requisitos o con los presupuestos de la captura. Esto es importante y debemos tener en cuenta, pero ojo, doctores, vamos paso a paso, vamos aprendiendo poco a poco, porque esto no se aprende de un día para el otro. Entonces, poco a poco y leyendo y estudiando y mirando las normas, siendo curiosos y leyendo. Vuelvo y reitero, abogado que no lee, cada día es menos abogado. Entonces, por favor. Bien, estos son más o menos los requisitos para poder solicitar la sustitución, el cambio de la pena privativa de la libertad en centro carcelario por la domiciliaria. En el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal existen otros requisitos que se llevarán a cabo para poderle solicitar al juez que me deje cumplir la pena a mi cliente en el domicilio. Por ejemplo, si es una persona mayor de 65 años, si es una persona que tiene una enfermedad grave, si es una señora que ha cometido una conducta punible y le faltan 2 meses para dar a luz, o después de haber dado a luz los 6 meses siguientes porque tiene que mantener a su hijo. Si es una persona que es madre o padre cabeza de familia y está al cuidado de unos menores de edad, podemos solicitar todo eso del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Pero estoy indicándoles, ¿no? Porque de pronto nos vamos a confundir entre el Código de Procedimiento Penal y el penal general que estamos hablando acá. Acá el artículo 38b me está hablando de cuándo podemos solicitar ese cambio o esa sustitución. Bien, hablamos del siguiente artículo, doctora, por favor. Todas las preguntas apúntenlas porque vamos a mirar eso, no vamos a alcanzar a ver la dosimetría penal, pero bueno, esto es importante. 38C. Control de la medida de prisión domiciliaria adicionado por el artículo 24 de la Ley 1709 del 2014. El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. El INPEC deberá realizar visitas periódicas a la residencia del condenado y le informará al despacho judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena. Con el fin de contar con medios adicionales de control, el INPEC suministrará la información de las personas cobijadas con esta medida a la Policía Nacional mediante el sistema de información que se acuerde entre estas entidades. Parágrafo. La persona sometida a prisión domiciliaria será responsable de su propio traslado a las respectivas diligencias judiciales, pero en todos los casos requerirá de autorización del INPEC para llevar a cabo el desplazamiento. Listo. Ojo, nuestra norma penal tiene una jerarquización y cada una de las autoridades dentro de esa jerarquización cumplen unos roles o unas funciones importantísimas.
Acá uno de los roles de los jueces de ejecución de penas y medidas es controlar porque se cumpla con esa pena impuesta por un juez de conocimiento, ya sea el juez penal municipal o ya sea el juez penal de circuito especializado. Cada uno de ellos tiene unos roles fundamentales y por eso existe una jerarquización dentro de la autoridad competente de mayor grado en nuestra norma penal es la Corte Suprema de Justicia, sala penal. Y de ahí hacia abajo siguen otros que no vamos a nombrar acá porque nos vamos a... Entonces, ellos son los jueces de ejecución de penas y sentencias, son los que van a controlar porque se cumpla y se lleve a cabo con todos los requisitos esta pena privativa de la libertad domiciliaria. De igual forma que si fuese en el centro carcelario. Entonces, ellos son los que van a darse cuenta si realmente se está cumpliendo la pena en el domicilio o en la residencia de la forma como lo dio a conocer el juez que impuso esa medida de aseguramiento preventiva o la medida de aseguramiento definitiva. Bien, siguiente. 38b. Ejecución de la medida de prisión domiciliaria adicionado por el artículo 25 de la Ley 1709 del 2014. La ejecución de esta medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, excepto en los casos en que éste pertenezca al grupo familiar de la víctima. El juez podrá ordenar, si así lo considera necesario, que la prisión domiciliaria se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica. El juez podrá autorizar al condenado a trabajar y estudiar fuera de su lugar de residencia o morada, pero en este caso se controlará el cumplimiento de la medida mediante un mecanismo de vigilancia electrónica. Perfecto. Entonces, ojo, si se obtiene este beneficio, pues la persona irá a cumplir la pena privativa de la libertad en su residencia o domicilio, pero hay una excepción, que si el sujeto activo de la conducta punible vive en el mismo domicilio con la víctima, no podrá hacerse eso. Tendrá que ubicarse otro domicilio donde se pueda encontrar, donde se pueda verificar toda esa situación. Esto sucede en su gran mayoría con los delitos del artículo 205 del Código Penal, que habla sobre los delitos contra la integridad y formación sexual. Estos delitos más que todo se cometen en el domicilio del victimario y de la víctima. Entonces, en este caso, el juez determinará si se deja privado de la libertad en el centro carcelario porque no se puede enviar al centro domiciliario porque allá también reside o vive o tiene su domicilio o residencia la víctima. Eso es lo que nos quiere decir este artículo. Siguiente, doctora, por favor, qué pena. Doctor, qué pena, 205. El 205 del Código de Procedimiento Penal y subsiguientes. Y subsiguiente, el libro segundo del Código Penal. Sí, exceso carnal violento, acto sexual violento, todo eso, ¿sí? Todo eso. A partir del artículo 205. Yo ayer creo les indiqué cada uno de los títulos donde está inmerso, donde están incorporados cada uno de estos delitos que se pueden cometer contra estos derechos fundamentales que están siendo protegidos. Bien. Listo, doctor. Gracias, mi amor. Bueno, con todo gusto. Doctora, siguiente creo que nos habla de la redención. 38E, artículo 38E, redención de pena durante la prisión domiciliaria, adicionado por el artículo 26 de la Ley 1709 del 2014. La persona sometida a prisión domiciliaria podrá solicitar la redención de pena por trabajo o educación ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, de acuerdo a lo señalado en este código. Las personas sometidas a prisión domiciliaria tendrán las mismas garantías de trabajo y educación que las personas privadas de la libertad en el centro de reclusión. Parágrafo. El Ministerio de Trabajo generará en coordinación con el Ministerio de Justicia y el INPEC las condiciones necesarias para aplicar la normatividad vigente sobre teletrabajo a las personas sometidas a prisión domiciliaria. Ojo, yo les decía cuando estábamos explicando ello, si la persona se le concede este beneficio en el domicilio, tendrá que cumplir los mismos requisitos como si estuviese privado de la libertad en un centro carcelario. Ahí nos indica. Y de igual manera se le aplicarán los mismos beneficios.
Si esta persona estudia, trabaja y toda esa situación, tendrá una redención de la pena, igual que si lo estuviese en el centro carcelario. Eso es igualito. No pensemos que porque nos otorgan este beneficio en el domicilio podemos hacer lo que queramos. No, igual, igual. Debe cumplir las mismas obligaciones, debe cumplir los mismos requisitos y debe estar ahí privado de la libertad en su domicilio. Y qué mejor que nos concedan a nosotros el domicilio, doctores. Siempre vuelvo y reitero, está uno en el domicilio con su familia, está uno en el domicilio bien atendido, duerme bien, toda esa situación, a estar uno privado de la libertad en un centro carcelario. Inclusive para la sola entrada es denigrante, porque cuando una persona va a visitar a una persona privada de la libertad es denigrante porque lo colocan a uno, a los abogados no, pero también nos hacen una requisa bastante exhaustiva. Pero una persona que sea familiar o algo, si es hombre, lo dejan en un salón inmenso, 40, 50 hombres desnudos y haciendo una serie de ejercicios para mirar si no se lleva alguna situación en algún orificio del cuerpo, alguna situación de esa. Si son mujeres, de igual manera, desnudas, haciendo una serie de ejercicios, porque nosotros mismos nos encargamos de que ya se desconfíe de nosotros. Porque a casos anteriores a una señora se le encontró que llevaba un arma dentro de su genital y entonces empiezan a desconfiar y por eso toda esta situación. Entonces, desde el mismo ingreso es algo que es repudiado para nosotros, nuestra integridad física y toda esa situación. Entonces, si nos conceden ese beneficio o les conceden el beneficio a nuestro cliente, hay que decirle todo eso. Decirle, mira el beneficio tan grande que obtuvimos. ¿Cierto? Todo eso. 30 y... Bueno, ya lleguemos al 39, doctora. Bueno, porque estaba el 38F y el 38G. Ah, bueno, leamos así de corrido el 38F. 38F es pago del mecanismo de vigilancia Ah, electrónica. sí, sí. El costo del brazalete electrónico, cuya tarifa será determinada por el Gobierno Nacional, será sufragado por el beneficiario de acuerdo a su capacidad económica, salvo que se demuestre fundadamente que el beneficiario carece de los medios necesarios para costearla, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno Nacional. Y 38G, la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38b del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio, contra el derecho internacional humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de menores, uso de menores de edad para la comisión de delitos, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas, financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada, administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2 del artículo 376 del presente código. Listo. Yo les indicaba que no siempre los delitos o las conductas punibles puede uno solicitar la domiciliaria. Como en estos casos que son delitos graves, no se podrá solicitar la domiciliaria, ¿cierto? Entonces ahí nos indican cuáles delitos no podemos, pero sí podemos solicitar la domiciliaria, por ejemplo, los delitos contra el patrimonio económico, cuando eso habla del artículo 239, que es un hurto simple, los del 229, que nos habla de la violencia intrafamiliar. Esa es complicada, doctores. Los del artículo 111 y subsiguiente, que nos habla de las lesiones personales y algunos delitos que no sean tan graves, podemos solicitar la domiciliaria, pero cumpliendo con estos presupuestos que están ahí. Primero que todo, si tiene un arraigo
y que no va a ser un peligro para la sociedad y los presupuestos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Bien, hay que tener cuidado, hay que leer muy bien el caso, hay que mirar muy bien la carpeta, mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de la forma como que ocurrieron los hechos y muchas cosas más para poder solicitar la domiciliaria. 3/5 partes o la mitad de la pena nos dice ahí para poder otorgar el domicilio o solicitar la domiciliaria. Cuando la persona se encuentre enferma o haya adquirido una enfermedad dentro de la prisión grave, también debemos estar pendientes nosotros para poder, como abogados, solicitarle al juez de ejecución de penas y medidas que nos sustituya esa por la del domicilio para que se pueda tratar a la persona, o la de un centro médico para que se pueda llevar allá y se pueda tratar a la persona. Bien, ahora sí vamos a hablar de la otra pena principal, que es la pecuniaria de multa. Leemos solo el artículo 39, doctores, nada más. ¿Alguna otra persona que me colabore, doctores? Para eso debemos tener ahí el código y debemos tener todo, doctores, porque nadie más colabora y Con grave. mucho gusto, doctor. Doctor. Con mucho Gracias, gusto. doctor José. Señora. No, era para leer, pero si ya está Bueno. el doctor. Bueno, doctor José, por favor, gracias. Bueno, el artículo 39 de la misma obra trata sobre la multa. Sí. La pena de multa se sujetará a las siguientes reglas. Primero, clase de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena de prisión, y en tal caso, cada tipo penal consagrará su monto, que nunca será superior a 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Igualmente puede aparecer en la modalidad progresiva de unidad multa cada caso en el cual el respectivo tipo penal solo hará mención a ella. Segundo, unidad multa. La unidad multa será de, primero, primer grado. Una unidad multa equivale a un salario mínimo legal mensual. La multa oscilará entre 1 y 10 unidades de multa. En el primer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio en el último año hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Consecuencias jurídicas de la conducta punible. Segundo grado. Una unidad multa equivale a 10 salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre 1 y 10 unidades de multa. En el segundo grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio en el último año superiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta 50. Tercer grado. Una unidad multa equivale a 100 salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre 1 y 10 unidades multa. En tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio en el último año superiores a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tercero, determinación. La cuantía de la multa será fijada en forma motivada por el juez teniendo en cuenta el daño causado con la infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo. La situación económica del condenado deducirá de su patrimonio ingresos, obligaciones y cargas familiares y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar. Cuarto, acumulación. En caso de concurso de conductas punibles o acumulación de penas, las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado en este artículo para cada clase de multa. Quinto, pago. La unidad multa deberá pagarse de manera íntegra e inmediata, una vez que la respectiva sentencia haya quedado en firme, a menos que se acuda a alguno de los mecanismos sustitutivos
que a continuación se contempla. Sexto, amortización. Dale. Amortización a plazos. Es que estaba rechazando la llamada. Qué pena, doctor. Amortización a plazos. Al imponer la multa o posteriormente, podrá el juez, previa demostración por parte del penado de su incapacidad material para sufragar la pena en un único e inmediato acto, señalar plazos para el pago o autorizarlo por cuotas dentro de un término no superior a 2 años. La multa podrá fraccionarse en cuotas cuyo número no podrá exceder de 24 con periodos de pago no inferiores a 1 mes. Séptimo, amortización mediante trabajo. Acreditada la imposibilidad de pago, podrá también el juez autorizar, previa conformidad del penado, la amortización total o parcial de la multa mediante trabajos no remunerados en asunto de inequívoca naturaleza e interés estatal o social. Una unidad multa equivale a 15 días de trabajo. Los trabajos los obligan a prestar su contribución no remunerada en determinadas actividades de utilidad pública o social. Estos trabajos no podrán imponerse sin el consentimiento del penado y su ejecución se ceñirá a las siguientes condiciones. Primera, su duración diaria no podrá exceder de 8 horas. Segunda, se preservará en su ejecución la dignidad del penado. Tercera, se podrán prestar a la administración a entidades públicas o asociaciones de interés social. Para facilitar su prestación, la administración podrá establecer convenios con entidades que desarrollen objetivos de claro interés social o comunitario. Se preferirá el pago a realizar en establecimientos penitenciarios. Cuarto, su ejecución se desarrollará bajo el control del juez o tribunal sentenciador o del juez de ejecución de penas, en su caso, despachos que para efecto podrán requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la administración o a la entidad o asociación que se presten los servicios. Quinto, gozará de la protección dispensada a los sentenciados por la legislación penitenciaria en materia de seguridad social. Sexto, su prestación no podrá supeditar al logro de intereses económicos. Las disposiciones de la ley penitenciaria se aplicarán supletoriamente en lo no previsto en este código. En los eventos donde se admita la autorización de la multa por los sistemas de plazos o trabajo, el condenado suscribirá acta de compromiso donde se detallen las condiciones impuestas por el señor juez, concordante con el artículo 34 y 35, Código de Procedimiento Penal, y 371 y siguientes. Listo. Ojo, esa es la unidad multa cuando dijimos, la unidad multa o la multa puede ser principal o puede ser accesoria. También hay algo importante acá, doctores. Hablamos nosotros del artículo 82 del Código Penal. Ahí nos habla de la prescripción de la acción penal en el artículo 82. Ojo, prescripción de la acción penal. ¿Qué es la acción penal? La acción penal es la que lleva a cabo el ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación a través de su delegado. Cuando tiene conocimiento de que se ha presentado alguna noticia criminis, la Fiscalía inicia la persecución de esa persona que es presunta autor o partícipe de haber cometido esa conducta punible. Inicia la persecución. Esa es la acción penal que nos hablan acá. Entonces, cuando inicia esa acción penal o esa persecución para dar con el presunto responsable o culpable de haber cometido una conducta punible, en el artículo 82 nos habla a nosotros de unos requisitos mediante los cuales prescribe esta acción penal o prescribe esta persecución por parte de la Fiscalía. Doctor, y acá nos remite al numeral séptimo
numeral séptimo, y nos dice que prescribirá cuando se haya indemnizado integralmente a la víctima. También Doctor, hay... una connotación ahí, hay una anotación chiquitica. Usted dice que inicia la persecución, ¿no inicia la investigación? Ojo, es que, O puede ser lo a mismo. ver, doctor, eso, cuando se inicia la persecución es porque inicia la indagación y la investigación. Ahí se inicia esa acción penal que tiene el ente acusador para mirar y buscar elementos materiales probatorios de evidencia física que determinen esa responsabilidad. Claro, ahí inicia la indagación y con la indagación y la investigación inicia esa persecución para mirar la responsabilidad de esta persona, si realmente es culpable o no de la comisión de una conducta punible. Gracias, Entonces, doctor. sí, ahí inicia. Entonces, en el artículo 82 del Código Penal nos indica la prescripción de esa persecución, cuándo prescribe. Entonces, ahí nos dice, primero que todo, como hasta ahora se inicia la persecución, el primer numeral nos dice que por muerte del procesado, hasta ahora se está llevando a cabo esa persecución. Después nos dice que por el desistimiento, por toda esa situación, y nos habla ahí en el numeral quinto o sexto de la oblación. Ojo, de la oblación. Y esta oblación hace referencia a la pena pecuniaria de multa, se refiere a ello. Y entonces prescribirá esa acción penal o esa persecución por parte del ente acusador cuando la pena haya sido de multa, y prescribe cuando el sentenciado, no, perdón, el sentenciado por una pena multa haya pagado su totalidad de esa pena que le ha impuesto el juez. A eso se le denomina la oblación. Artículo 87 del Código Penal. ¿Quién me lo lee, por favor? Artículo 87, Código Penal. Población. Entonces dice, se lo leo, Código Penal, pero que es que toca leerlo. Pero, doctora. Código Penal, título 4, de las consecuencias jurídicas de la conducta punible, artículo 87, la oblación. El procesado... De la extinción de la acción penal, doctora, y de la sanción penal. ¿Vale? Bien. Capítulo quinto creo que dice de la extinción de la acción y de la sanción penal. Bien. Capítulo quinto de la extinción de la acción y la sanción penal, artículo 87, la oblación. El procesado por conducta punible que solo tenga pena de unidad de multa previa tasación de la indemnización cuando a ello haya lugar, podrá poner fin al proceso pagando la suma que el juez señale dentro de los límites fijados por el artículo 39. Listo. La oblación es una forma de extinción de la acción o de la persecución del ente acusador. De igual manera, creo que ahí mismo en el numeral séptimo nos indica que la indemnización integral, también en los casos previstos en la ley, podrá extinguir la acción penal. Y ojo, la misma acción penal es la persecución que hace el ente acusador cuando tiene conocimiento de que una persona es presunto autor o partícipe de haber cometido una conducta punible, o que esa persona es presunta responsable o culpable de haber cometido esa conducta punible. Y acá estamos hablando de una pena que es pecuniaria de multa. Se terminará esa persecución de la acción penal cuando se haya pagado la totalidad de esa pena que impuso el juez, y que es una pena pecuniaria de multa dependiendo las unidades de multa que le coloquen. Eso es importantísimo acá. Bueno, bien. Doctores, vamos a mirar que cada una de estas penas están tipificadas en los artículos que hacen referencia al libro segundo de nuestra norma Ley 599. Yo les indicaba que ahí se habla de los delitos en particular,
en nuestro libro segundo del Código Penal. Nos habla de los delitos en particular, que fue la estructuración que les indiqué en las clases anterior, creo. Bien, ojo, para entrar a un nuevo tema. Cada uno de estos tipos penales que encontramos a partir del artículo 101, cada uno de ellos tienen un mínimo y un máximo en el cual se debe mover el juez en el momento de imponer la pena privativa de la libertad, ¿cierto? Tiene un mínimo y un máximo. Busquemos el artículo 103 del Código Penal, que me habla del homicidio. Todos busquen el artículo 103 porque vamos a empezar a hacer unas operaciones matemáticas de tercero elemental. El artículo 103 me dice que quien le quitare o quien matare, dice, a otra persona o quien le quitare la vida a otra persona tendrá una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses. 208 meses es el mínimo de la pena que puede imponer el juez cuando una persona le haya quitado la vida a otra. Y 450 meses es el máximo que puede colocar un juez cuando se haya cometido un homicidio. El juez no podrá imponer ni menos del mínimo, ni más allá o excederse del máximo. Todos los tipos penales tienen ese mínimo y ese máximo por la comisión de una conducta punible. Bien, ¿cómo hace el juez para saber cuántos meses o cuántos años le va a imponer a una persona por la comisión de una conducta punible? La norma dice, cada tipo penal se dividirá en cuartos. Se dividirá en cuartos. Se me olvidó traer el marcador porque siempre les hago acá un ejercicio. Doctores, como se divide en cuartos, van a hacer lo siguiente. De izquierda a derecha van a trazar una línea horizontal en su cuaderno que les dije que trajeran. Su lápiz, su esfero. Una línea horizontal. Después, esa línea horizontal vamos a dividirla en cuartos. Es decir, que existan 4 cuartos ahí. Profe, usted en Zoom tiene una cosa que se llama pizarra y puede escribir. Ah, bueno, no, pero yo, como les digo, yo soy neófito para eso. Entonces... Profe, yo en WhatsApp les envié, pues a los compañeros que quieran mirarlo. Yo ya había hecho el ejercicio anteriormente y yo ya lo había dividido en 4 cuartos, ¿sí? Y yo lo envié por WhatsApp, pues para hacerlo un poquito más fácil. Mire, lo hacemos así. Dejemos que todos vamos a aprender y lo vamos a hacer así como les estoy indicando. O si quieren mirar eso. Dividimos la línea horizontal en 4 cuartos. Vamos a hablar del homicidio, del artículo 103. Y vamos a colocar el mínimo en la primera línea vertical. 208 y 450 en la última línea vertical. Que eso nos indica el mínimo de donde debe partir el juez para colocar la pena. Y debe ir hasta el máximo, que son 450 meses. ¿Entendido? Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a mirar cuál es el mínimo del primer cuarto y el máximo del segundo cuarto, para que el juez se pueda mover en el primer cuarto, porque la norma dice, para que el juez se mueva en el primer cuarto es porque quien cometió la conducta punible no tiene antecedentes judiciales
y única y exclusivamente comporta circunstancias de menor punibilidad o atenuantes. Eso nos dice la norma para que el juez se ubique en el primer cuarto. Para que se ubique en los cuartos medios es porque quien cometió la conducta punible tiene atenuantes o circunstancias de menor punibilidad y a la vez confluyen agravantes o circunstancias de mayor punibilidad. Para ubicarlo en los cuartos medios o cuartos del centro o segundo y tercer cuarto, ¿cierto? También la norma nos dice, para que el juez ubique a esta persona en el último cuarto es porque solamente tiene circunstancias de mayor punibilidad o agravantes. Ahorita leemos el artículo, ¿vale? Entonces, o de una vez alguien que me lee el artículo 61, porque el 60 no, el 61, y nos va a explicar esto. Vamos a leerlo despacio, doctores. Artículo 61 del Código Penal, que estamos mirando, que es nuestro código o nuestro derecho penal general. Vamos a mirar el 61. Capítulo 2 de los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad. Artículo 61. Fundamentos para la individualización de la pena. Está exequible con la sentencia 106 del 1068 del 2001. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos, uno mínimo, dos medios y uno máximo. El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva. Listo. Entonces, ojo, como les decía, dividimos, y todos los tipos penales están divididos de esa manera, todos. No es que para uno solo, no, todos, siempre se irá a dividir, como dice el artículo 61, en cuartos, 4 cuartos. Un cuarto, un primer cuarto, cuartos medios y cuarto, como quieran llamar o como indica ahí el artículo 61. Dividimos eso en 4 cuartos. Ahora vamos a mirar el máximo de este primer cuarto, doctores, porque ya sabemos que el mínimo de este primer cuarto son 208 meses. Este es el mínimo del primer cuarto, 208 meses. Ahora vamos a identificar el máximo de este primer cuarto. ¿Cómo lo hacemos? Acá es donde vamos a mirar las operaciones matemáticas. Y nos dice que para poder ubicar el máximo del primer cuarto debemos hacer la siguiente operación, que la van a hacer ahí, doctores. Dice que al máximo del tipo penal o de la pena, aquí, ¿cuál es el máximo del tipo penal o de la pena? 450. Muy bien, 450 es el máximo y ahí en todos los tipos penales tenemos un mínimo y un máximo. Dice que al máximo de la pena se le restará el mínimo de la pena o el mínimo del tipo penal. O sea, ¿cuánto se le resta? 208 meses. Ahí nos da un resultado. Como acá el tipo penal se divide en cuartos, a ese resultado lo vamos a dividir en 4. Ese resultado que nos dio de restarle a 450, 208 meses. 60.5. 60.5. Ojo, ese es el valor de cada cuarto y esa es una constante. Ese es el valor de cada cuarto y es una constante. Ojo con ello. Ahora, ¿cómo vamos a buscar el máximo del primer cuarto? Nos dice la norma,
tomamos el mínimo del tipo penal o del primer cuarto, que son, ¿cuánto es el mínimo de ese primer cuarto? 208. 208 meses. A esos 208 meses le sumamos la constante, o sea, el valor de cada cuarto. 208 más 60.5. 268.5. 268.5. Doctores, ese viene a ser el máximo del primer cuarto. Mira que acá lo coloqué. Máximo del primer cuarto. ¿Cierto? Máximo del primer cuarto. Pero doctores, pongan cuidado. También viene a ser el mínimo del tercer cuarto. También viene a ser el mínimo del tercer cuarto. Es el máximo del primer cuarto, pero también es el mínimo del tercer cuarto. ¿Sí ven? Bueno. O sea, desde ahí Ahora, arrancaría el tercer cuarto. ahora, ¿cómo vamos a sacar el máximo del segundo cuarto? Nos dice la norma que debemos tomar el máximo del primer cuarto, el máximo del primer cuarto o el mínimo del segundo cuarto, que son 268.5, le sumamos la constante para sacar el máximo del segundo cuarto. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? No le oigo. 329. Eso, doctores, gríteme que yo no me pongo bravo. ¿Cuánto? 329. 329. 329, doctores. Vendría a ser el máximo del segundo cuarto, pero también viene a ser el mínimo del tercer cuarto. ¿Sí ven? Mínimo del tercer cuarto. ¿Y cómo sacamos el máximo del tercer cuarto? Lo mismo. Nos dice que tomamos el máximo del segundo cuarto, le sumamos la constante y ese resultado viene a ser el máximo del tercer cuarto. 389,5. 389,5. Ese 389,5 viene a ser el máximo del tercer cuarto, pero viene a ser también el mínimo del último cuarto. ¿Cómo hacemos para sacar el máximo del último cuarto? Sumamos el máximo del tercer cuarto más la constante. ¿Y cuánto nos da? 450. Ah, ¿sí ven? Ojo, si nos queda mal una operación, no nos va a dar. Siempre nos debe dar esa operación el máximo de la pena o el máximo del tipo penal o el máximo. ¿Sí ven lo fácil que es? Toca practicar. Bueno, pues como usted bien lo dijo, vamos a practicar cada uno de ustedes para... Ah, mañana tenemos el parcial. No sé si quiera que lo hagamos mañana, lo hacemos el lunes. Mañana, doctor. No, profe, mañana. El lunes tenemos otro. Ah, bueno, listo. Entonces, para el día lunes, cada uno de ustedes toma un tipo penal del código, del código penal, libro segundo, toman eso. Ah, otra cosa, doctores, en algunos códigos, el tipo penal o el mínimo y el máximo vienen en años. Hay que hacer la conversión a meses. Ojo, en algunos viene, se me olvidaba esto para que no tomen alguno que viene en años y digan, pero acá ¿cómo se hace? Entonces, los que vengan en años, se hará la conversión a meses para poder hacer esta operación. ¿Vale, doctores? Sí, señor. Ahora sí, ¿alguna pregunta, algo que quiera, que les haya quedado alguna duda, alguna situación? Usted acogemos un tipo penal y como ahí está el tiempo de la sanción, hacemos el ejercicio de los 4 cuartos. Exacto, y les debe dar el máximo que está tipificado en ese tipo penal. ¿Algo más que quieran preguntar, doctores? ¿O dijo el pibe, todo bien, todo bien? Doctores, yo les he dicho, hay que preguntar las dudas que tengan. Yo sé que todavía en esto de la dosificación o dosimetría penal, así se llama a esto que estamos haciendo del artículo 61 del Código Penal, todavía por la operación no, pero vamos a practicar y vamos a, hasta que entendamos esto, porque este es el sencillo. ¿Hay alguna
dosimetría, dosificación punitiva, cuando, por ejemplo, existan concurso de conductas punibles, concurso heterogéneo. Por ejemplo, en este gasto casi 2 horas y pico cuando existe un hurto calificado, agravado, tentado, atenuado. Entonces, hay que hacer unas reglas de 3 de cuarto o tercero elemental que nosotros vimos y duramos alrededor de unas 2 horas para hacer esto. ¿Por qué es importante saber esto, doctores? Porque en el evento que llevemos un proceso y el juez nos sentencie a nuestro cliente a determinada pena privativa de la libertad, tenemos que saber si realmente el juez hizo esta operación o no. Porque si se equivoca el juez debemos nosotros estar pendientes, porque por lo general las autoridades competentes se equivocan es en contra de nuestro cliente. Entonces debemos tener muy claro esto, doctores. Y este es el sencillo, ¿cierto? Entonces vamos nosotros el día lunes a seguir practicando esto. Quiero que el día lunes voy a explicar algo más de la unidad multa. ¿Cómo es esa unidad multa? Porque hay una primera categoría, segunda y tercera categoría dentro de la unidad multa como una pena principal o pena accesoria dentro del derecho penal. Bien, doctores. Profe, qué pena. Doctor, qué pena. La atenuación punitiva, ¿sí? Es, por ejemplo, un dolor intenso que me llevó a ocasionar el daño. ¿Ira o intenso dolor? Eso. Artículo 57 del Código Penal. Léamelo, por favor. Artículo 57 del Código Penal. Sí. Capítulo 2 de los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad. Artículo 57. Ira o intenso dolor. El que realice la conducta punible en estado de ira o intenso dolor causados por comportamiento ajeno grave e injustificado, incurrirá en pena no menor a la 6ª parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición. Esa es una atenuación o una circunstancia de menor punibilidad. O sea, ahí se le aplicaría el primer cuarto. Sí, exactamente. Bueno, hay que mirar, doctores. Sí, o sea, digamos que... Sí, ojo, hay que mirar, por ejemplo, nosotros ahí en nuestra norma penal, doctora, en el artículo 55 o 56 están las circunstancias de menor punibilidad. 55, sí, señor. 55, circunstancias de menor punibilidad. Cuando se cometa la conducta, eso lo vamos a ver más adelante, cuando se cometa la conducta punible y que estén inmersas estas circunstancias de menor punibilidad, pues la pena será imponer también teniendo en cuenta esas circunstancias de menor punibilidad. Y también existen agravantes o circunstancias de mayor punibilidad. Artículo 58 del Código Penal. Ahí encontramos las circunstancias de mayor punibilidad. Tenemos que, para el día lunes, hacer varios ejercicios teniendo en cuenta circunstancias de menor punibilidad del artículo 55 y circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58. También nos vamos a remitir al artículo 13 de la Constitución Política, inciso último del artículo 13. Y nos vamos a remitir también al artículo 56 de nuestro Código Penal, que nos habla de las circunstancias de marginalidad y todo eso. Todo eso debemos hacerlo para hacer algunos ejercicios que vamos a llevar a cabo el día lunes. Doctor, qué pena. Disculpe, qué pena. Mañana su merced nos da instrucciones sobre el parcial. ¿Cómo? Mañana usted nos brinda instrucciones sobre el parcial. No, el parcial lo voy a hacer más o menos de 10 o 12 preguntas de selección múltiple, única respuesta. Entonces yo coloco ahí, siempre hago casuística en los parciales. Profe, qué pena, una preguntita. Señora. Es que lo que pasa es que tengo el internet como malo y no entendí bien lo que estábamos haciendo. Intenté hacerlo, pero no me dio. ¿Será que puede explicar de nuevo? ¿Sí nos quedará tiempo? Bueno, doctora, yo les dije que todos los tipos penales se dividen en cuartos. Trace una línea horizontal como la tengo acá y divide esa línea en 4 cuartos. Sí, señor, ya lo tengo.
en la primera, y trace unas líneas verticales para dividir los cuartos. En la primera línea coloque el mínimo del tipo penal y en la última el máximo del tipo penal. Sí, ya. Para sacar el máximo del primer cuarto, nos dice que hay que restar del máximo de la pena el mínimo de la pena. Ok, ya. Ese resultado se divide por los 4 cuartos que está dividido cada tipo penal. Divídalo por 4 que da 60.5, Sí, creo. señor. Sí, Listo. señor. Ahora, para sacar el máximo del primer cuarto, ¿qué debe hacer? Toma el mínimo del primer cuarto o el mínimo de la pena y le suma la constante que son 60.5. Ok. Da 268,5. Listo, ese es el máximo del primer cuarto, máximo del Ok. primer cuarto, pero también viene a ser el mínimo del segundo cuarto. Sí. Ahora, nos dice que cómo sacamos el máximo del segundo cuarto. Tomamos el máximo del primer cuarto y le sumamos la constante. Da 329, ¿sí? Perfecto. 329 es el máximo del segundo cuarto. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el máximo del tercer cuarto? Tomamos el máximo o el máximo del segundo cuarto, le sumamos la constante y ahí sacamos el máximo del tercer cuarto. 300. ¿Cuánto da? Ya le digo. Bueno, mi amor. ¿Sí? Me da 389,5. Ahí tengo la duda porque no sé por qué me da así. No, da 385.5. Está mal la suma. Súmele a 329, 60.5, da 385.5. Es que sí, ese da 385,5, sí. Ese es el máximo del tercer cuarto. Ahora, ¿cómo sacamos el máximo del cuarto cuarto? Tomamos este máximo del tercer cuarto, le sumamos la constante y nos tiene que dar el máximo de la pena. Si no nos da el máximo de la pena, está mal. Ok, Profe, profe, qué pena. Listo. Tengo una pregunta. Señora. 329, 60.5 da Sí. 389.5. No. Sí. Sí, 329 más 60.5. 389. Pero al ser suma, 385, doctora, punto 5 más 60.5. No, el anterior, la 329 más 60.5. ¿Cuánto da? 389.5. ajá, Y súmele el 60.5. da el Da 450. Ah, entonces 450. nos había quedado mal acá, pero yo confío en usted. Yo matemático, grave para las matemáticas, por eso estudié Derecho, Filosofía y toda esa vaina, pero para matemáticas, Profe, una señora, preguntita. señora, Mañana usted lo hace por plataforma, el parcial es selección múltiple, pero por ejemplo, yo pregunto, son 12 preguntas. 10 preguntas, Nosotros podemos navegar entre la primera y la última pregunta, porque por ejemplo, yo contesto la primera, la segunda, la tercera no la he contestado, puedo ir adelantando y después devolverme en el parcial, o por ejemplo, si tengo una duda, me puedo devolver y confirmar que haya contestado bien. Claro, yo dejo para que hagan eso, pero doy también 3 minutos por cada pregunta. Es suficiente. 1 minuto máximo leyendo y 2 minutos pensando y analizando. Si conocemos el tema, hay muchos chicos que me han contestado en 10 minutos, en 15 minutos, pero doy 3 minutos por cada pregunta. Bueno. Ok, vale. Entonces mañana no entramos a Zoom, sino a la plataforma a contestar el examen. Ingresan a la plataforma, ahí está el parcial, lo dejo a partir de las 8:15, teniendo como la prevención de que ustedes no puedan ingresar, traten de ingresar antes de las 8, porque después me van a salir, no pude ingresar, se me cayó la plataforma, no pude hacer esto, más tiempo.
doctores, no, eso es y eso es. Yo Profe, no o sea que solo es media hora. media hora, 10 preguntas, media hora. Doctores, suficiente. Profe, qué pena con usted. Aquí colocó en la plataforma los videos de clase, lo de la prevención general positiva. Colocó unos videos, ¿verdad? Ahí hay un poco sí, de videos que subí. Sí, de videos. Fuentes del derecho penal. Sí, ojo. Doctores, por eso no me gusta a mí la virtualidad. Primero que todo porque nos volvemos, voy a decir esto sí en general, nos volvemos... Segundo, la virtualidad, los exámenes sirven porque si dejo más tiempo, me empiezan a buscar en Google, me empiezan a buscar en libros y eso. No, doctores, hay que ser uno honesto con esta situación. Con la Gran Colombia y con la Universidad del Rosario he tenido problemas por eso. Porque los chicos 10 preguntas quieren que uno les dé las 2 horas. No, doctores, hay que aprender y hay que hacer esto. 3 minutos Doctor, de la norma por cada pregunta. Señor. una pregunta, ¿a qué horas comienza el 8:15. parcial? 8:15 dejo abierta la plataforma para que ustedes en 15 minutos inicien a ingresar. Lo digo porque en mi caso y en el caso de otros compañeros que trabajamos en la salud, salimos de turno de la noche como a las 7:30 de la mañana, entonces mientras que cogemos el bus, llegamos a la casa, entonces como para que nos tengan un poco de paciencia. Bueno, doctor, gracias. ¿Cómo hacemos entonces? Porque o la coloco para que abra el parcial a las 9 y contesten hasta las 9:35, 9:30. No sé, ustedes. Sí, doctor. Sí, doctor, por favor. Sí, doctor, Bueno. para colaborarle a los compañeros. Sí, profe, así es más equitativo para todos. Sí, yo sé la situación de la salud, mi hija es médica del Mason y yo sé cómo es eso, los turnos y toda esa situación. Entonces, 9 de la mañana coloco la plataforma para que abra y tengan el tiempo de llegar a la casa y todo eso. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, con todo gusto, doctores. Gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor González. Feliz día. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego, profe. Chao. Nos cogió la Hasta mañana, queridos Gracias, compañeros. doctor. Gracias, profe.